cuántas obras más se podría realizar si se invirtiera el 100%. ¿Preguntas tienes sobre la minería formal en el Perú? Minería de Todos, juntos trabajando por un país mejor. Frena los accidentes de tránsito. Es tu vida la que está en la vía. Primero. Segundo. Yo soy capo, mi carro, yo lo llevo. Después. Su familia lo esperaba. Papito, ¿a qué hora vas a regresar a la casa? Cuando manejes, no bebas. ¡Ay, otra vez! Yo no quiero darle pecho. Mis senos se me están cayendo cada vez más y me duelen. Mejor le preparo leche de tarro. Pero Lilian, ¿qué? Es necesario que le des leche materna. Si tu guagua recién tiene semanitas de nacido. ¿No es cierto, Juanito? Así es pues, Lilian. ¿Y sabes por qué? La leche materna es el mejor alimento para que crezca fuerte y sano tu guagua. El saborcito es rico. La leche materna tiene la temperatura exacta y ya no le vas a pelar su boquita con esa agua caliente y esa leche en tarro. Y no es necesario otros alimentos hasta los 6 meses. Por eso y mucho más, Lilian, debes de darle únicamente tu pecho a tu bebé hasta los 6 meses. Y luego le sigues dando pecho hasta los 2 años acompañado de otras comiditas. Bueno, que todo sea por la salud de mi bebé. A ver, hijito lindo, toma tu lechecita. ¿Te gusta tu tetita, hijito? ¿A qué sabe la leche de tu mamita? ¿A miel? ¿A chocolate? ¿Te gusta? ¡Ay, qué lindo, mijito! Rico, ¿eh? Pronto tendrás niños para cuidarlos y feliz seremos con nuestro amor. Mamita, no te olvides que la leche materna tiene todos los nutrientes que ayudarán a que tu bebé crezca fuerte y sanito. Además es gratis, solo tienes que alimentarte bien para que tu guagua sea el mejor. ¡Rico! ¡Qué rico! Tetita. Rico, 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 rico. ¡Qué rico es mi tetita! Rico, 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 rico. Soy la voz de todos. Ya llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui.
6 de la mañana con 32 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfui, muy buenos días. Sean bienvenidos a esta mañana informativa, edición correspondiente a hoy, martes 15 de abril de 2025. Martes Santo, amigos oyentes, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Mi nombre es Javier Chejia, en la provincia de Cotabambas, en algunas localidades, fundamentalmente en la parte alta, amanecemos con presencia de neblina, Pachapuyo, Riqui, Llachtamasecuna, y ya se va sintiendo lo que viene a ser las heladas. Es un poco más distinto, ¿no? Con el frío, digamos, de la lluvia, y es otro el frío a consecuencia de las bajas temperaturas, en este caso las heladas. Y bueno, lógicamente la recomendación a toda la población, fundamentalmente a la población vulnerable, adultos mayores, niños, niñas, pequeños de la casa, siempre abrigarlos, darles el cuidado correspondiente. 6:33, muy buenos días, amigos oyentes. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a toda la provincia de Cotabambas. Nosotros ya en cabina de radios con toda la información lista para todos ustedes en los diferentes ámbitos. Mañana bastante fría la de hoy, martes 15 de abril del año 2025. Les pedimos que nos acompañen hasta las 8:30 de la mañana que dura este informativo Huillaricui. Ustedes también nos pueden seguir a través del Facebook de nuestra radio. Ya saben, estamos en Radio Surfui. Ahí nos encuentran en el Facebook, también a través de la página web www.radiosurfui.com. Hoy, Javier, se va a dictar la sentencia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por los casos de, digamos, los aportes ilícitos que habrían recibido durante su campaña electoral. Y lo que más sorprende es que estas investigaciones, Javier, iniciaron en el 2009. Estamos hablando más o menos de más de 14 años de investigaciones para por fin hoy dar de alguna manera la sentencia, si es que se les va a sentenciar a la pareja presidencial, al cosito, le decían, ¿no? Al cosito, ¿no? Sí, al cosito le decían, a Ollanta Humala Tazo y a la ex primera dama de la Nación, Nadine Heredia. Vamos a ver, hoy día los van a sentenciar. Bueno, la señora Nadine Heredia, bastante polémica, ¿no? En su momento. Sí. Muy bien, 6:35, vamos a estar muy atentos y más adelante vamos a ampliar información en relación a este tema. Por otra parte, usuarios de Telefónica, mucha atención. Ha sido vendido Telefónica, ¿sabía usted eso? Y por ahí decía alguien, ¿no? A precio regalado, a precio huevo, decían por ahí. Porque lo compraron o lo adquirieron. Escuche bien, porque quizás usted también pudo comprarse Telefónica. ¿A cuánto lo vendieron? A 3.7 millones de soles. No es dólares, ni siquiera, Gonzalo, ¿ah? Sí, pues, y yo creo que en la provincia hay personas que tienen esa capacidad pudiente de haber podido adquirir Telefónica. Pero lógicamente con toda la deuda que tiene, ¿no? Por eso es el precio, digamos, entre comillas, irrisorio, ¿no? La empresa llamada Integratet adquirió Telefónica del Perú. ¿Qué va a pasar ahora con las personas que tienen, digamos, servicio de telefonía, servicio de cable, servicio de celular? Según la información que se ha podido conocer, todos van a seguir operando como han venido, digamos, recibiendo este servicio. Tech Internacional adquirió el 99.3% de Telefónica del Perú por la suma de 3.7 millones de soles como parte del plan de divisiones de Telefónica en América Latina. Recientemente, esta empresa Tech International Inc. se convirtió en con un nuevo dueño de Telefónica del Perú tras la venta de la totalidad de su participación accional, es decir, el 99.3% por parte de Telefónica Hispanoamericana. Acá hay un temita muy interesante, amigos oyentes. Va a haber dos opciones, ¿no? Una, digamos, en la cual si es que no le funciona, digamos, esta compra, bueno, se va a liquidar, va a desaparecer Telefónica, pero la otra posibilidad es que, bueno, se le puedan refinanciar todas sus deudas y a la larga puedan reflotar esta empresa. Un argentino, ¿no? Es el que compró. Un argentino que anteriormente también ha comprado... ¿Una mina en nuestro país puede ser? Una minera en nuestro país ha comprado. El señor debe tener muchísima plata. ¿Buenaventura puede ser o me estoy equivocando? Hay otra vez, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí, es un multimillonario argentino. ¿Sí?
que ahora se está haciendo de Telefónica del Perú con todo y deudas. Vamos a ver cómo le va a este señor, ¿no? Porque la Telefónica tiene deudas millonarias con nuestro país, deudas millonarias, pero como tú dices, cualquiera ha podido, bueno, no cualquiera, pero gran parte de los peruanos han podido comprar esta empresa telefónica por 3.7 millones de soles. 6 de la mañana con 38 minutos. Atención, sabemos que estamos próximos, señores, a las elecciones 2026. Ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Para poder elegir al presidente, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales. Van a marcar, sin duda alguna, un nuevo ciclo electoral en el que varias autoridades en funciones, como los gobernadores, los alcaldes y también los congresistas, buscarán postular a un nuevo cargo. Sin embargo, su participación en la campaña está sujeta a normas claras, ¿no? Ya han dictaminado qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Las autoridades no pueden, por ejemplo, utilizar los canales oficiales para publicitar su imagen. Atención, no pueden utilizar canales oficiales para publicitar su imagen. Ese es uno de los dictámenes que han establecido para que no puedan incurrir en faltas. No es que no lo puedan hacer absolutamente, pueden solicitar una autorización, indican del jurado, con 7 días de anticipación, indicando que esa actividad es de interés público, necesidad pública, y pueden de alguna forma regularizarlo en un plazo de 48 horas, indicando lo mismo, ¿no? Yo he salido en público utilizando los canales oficiales, las redes, para publicitar una actividad que considero es de necesidad pública. Ahora, yo me pregunto, ¿echa la ley? ¿Echa la trampa, no? ¿Cómo van a establecer cuando una obra, algo es de necesidad pública? Podría ser todo, ¿no? Voy a publicitar de alguna manera que he implementado agua y desagüe. Esto es para que todos sepan, ¿no? Para que la ciudadanía se entere que ahora sí tiene ese beneficio, pero claro, están ahí de alguna forma publicitando pues su imagen. Lo que sí es cierto es que ya estamos próximos, amigos oyentes, a las elecciones generales de este año 2026, donde vamos a tener la responsabilidad de, una vez más, darle las riendas de nuestro país a un hombre, a una mujer. Entonces, importantísimo que podamos investigar o averiguar un poquito sobre la hoja de vida de quién nos va a gobernar los próximos 5 años, ¿no? Entonces, la tarea es para ustedes, para que puedan investigar bien a quién le van a dar su voto. 6:40, por otra parte, amigos oyentes, usted, Gonzalo, siempre habla sobre el tema de inseguridad ciudadana que vive nuestro país, ¿no? Y esto como que se va acercando con más intensidad, por ejemplo, a Arequipa, y el día de ayer, amigos oyentes, ya más cerca a nuestra región de Apurímac, en la región de Cusco. Bueno, se ha dado la siguiente información: un intento de asalto en el Instituto Antonio Raimondi deja 2 policías heridos, un delincuente baleado y 3 detenidos en San Jerónimo. La tranquilidad del distrito de San Jerónimo se vio interrumpida la tarde del día de ayer, lunes santo, cuando 5 delincuentes armados intentaron asaltar el Instituto de Educación Superior Tecnológico Antonio Raimondi. El hecho, se dio a conocer y, se produjo un enfrentamiento con la Policía Nacional del Perú, que dejó como saldo 2 efectivos heridos, un delincuente con herida de bala y 3 sujetos capturados. Según el general de la Policía Nacional del Perú, Julio Becerra, jefe de la macrorregión policial Cusco, los delincuentes provenientes, de Lima, ingresaron al instituto y redujeron a una trabajadora y a quien maniataron. Afortunadamente, otro empleado del mismo centro logró alertar a las autoridades, lo que permitió una rápida acción policial. Lo cierto es que la balacera, Gonzalo, se trasladó a las calles del Cusco. Y sí, en un hecho en el cual todavía falta la investigación, porque según Julio Becerra, el general de la Policía Nacional del Perú, estos señores definitivamente no son de la ciudad, no son de la región, son de Lima y han venido con un tema muy particular: asaltar una institución, un instituto, y llevarse una suma considerable de dinero. Bueno, es lógico, ¿no? Lo veíamos mencionando, al no ser de alguna forma contrarrestada las acciones de estos delincuentes en la capital,
hoy en día el crimen organizado rápidamente va a migrar a otras provincias de nuestro país. Ya sucedió en Arequipa, lo mencionábamos, cuando nunca se habían visto casos de sicariato, de extorsión, poco a poco empezó a aparecer en la Ciudad Blanca de Arequipa, y ahora en un acto que no es común, no es de todos los días. Nunca creo que se ha visto, bueno, no sé si me dejará mentir Javier o no, pero nunca se ha visto en Cusco este tipo de actos. Ahora empieza a aparecer, ¿no? Entonces, y así va a seguir saltando a otras provincias, ¿no? Después vamos a verlo quizá aquí en nuestra región de Apurímac. Bueno, en el norte también ya lo hemos visto. Hoy muy temprano salió una noticia de una familia que fue asaltada a plena luz del día con arma en mano en Trujillo, cerca al estadio de Mansiche también, donde les sustrajeron 20.000 soles a punta de pistola. O sea, no era un lugar descampado, era una avenida principal. Era horario de la mañana, entonces estos delincuentes no le temen a nada y las autoridades lógicamente siguen sin hacer nada, y el crimen va a seguir saltando a las diferentes provincias o regiones de nuestro país hasta que realmente un ministro del Interior o de repente el próximo o la próxima presidenta puedan tomar cartas en el asunto y hagan algo realmente para de una vez ya erradicar estos casos de extorsión y estos casos de sicariato que viene viviendo nuestro país. Unas cifras que nunca antes se han visto realmente en nuestro Perú. Nunca se ha visto que estén extorsionando, estén asesinando gente, estén asesinando transportistas, estén robando a pequeños empresarios, el famoso préstamo del gota a gota también. Nunca se ha visto antes y bueno, cada vez está tomando más posición el crimen organizado. 6:44 en el informativo Huillarico, y amigos oyentes, más adelante vamos a seguir hablando sobre este tema. Y bueno, otro tema que ha ocurrido en la ciudad imperial del Cusco es el tema del partido de ayer, que ha concitado, pues bueno, considerable participación de la hinchada celeste. Lo cierto es que no pudo Gonzalo el Deportivo Garcilaso. Usted junto a David Ortiz estuvieron ahí disfrutando del encuentro deportivo. Bastante polémica de parte del árbitro del encuentro, un partido muy trabado, un partido definitivamente donde ¿quién era el protagonismo? Pues bueno, más el árbitro que, digamos, los propios jugadores, ¿no? Un Paolo Guerrero que logró agarrar un balón que le dieron y bueno, tuvo que poner ese gol, ¿no? Que fue decisivo y marcó el 1-0 a favor de Alianza Lima. Y ojo que minutos antes, Pablo Guerrero se había fallado un gol solo frente al arco, sí. ¿No? Y no sé, gracias a Diosito, a la Virgen, a Doña Peta, que se le presentó esta segunda oportunidad y pudo darle el triunfo a Alianza Lima, porque si no metía ese gol Pablo Guerrero, realmente ahorita sería pues el villano, ¿no? El villano de Alianza Lima. Definitivamente. 6:45. Más adelante vamos a Gonzalo a compartir información de las regalías mineras contractuales. Tenemos ya información desde enero, la totalidad, cuánto se ha recibido cada distrito en el año 2024, porque de seguro, yo presumo esto, ¿no? De que su autoridad en algún momento le ha dicho, no hay plata, no hay dinero. Pero bueno, nosotros con cifras exactas le vamos a decir cuánto es lo que en totalidad ha recibido por regalías contractuales su distrito. 6:46, entramos de lleno al informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, martes 15 de abril de 2025, martes santo. Más adelante vamos a recibir, pues bueno, la participación del párroco del distrito de Chalhuahuacho para que todos recibamos la bendición. Estamos en el año de la recuperación y consolidación de nuestra economía peruana. Vamos rápidamente con la frase de la semana. En un equipo exitoso, la confianza y el respeto son tan importantes como las habilidades individuales. Busquemos el equilibrio, ¿sí? En un equipo exitoso, la confianza y el respeto mutuo son tan importantes como las habilidades individuales. 6:47, revisamos la historia. ¿Qué pasó un día como hoy? Mucha atención, hoy se conmemora el Día del Poeta Peruano. Se rinde homenaje al legado cultural y humanista de César Vallejo, destacado poeta nacional. Hoy también se conmemora el Día Mundial del Arte. También se recuerda la Semana Mundial de la Creatividad y la Innovación del 15 al 21 de abril.
Nos vamos hasta el año 1750. Nace Toribio Rodríguez de Mendoza, prócer de la independencia del Perú, miembro de la Sociedad de Amantes del País que fundó el histórico Mercurio peruano. Fue elegido diputado por Trujillo, presidió las sesiones preparatorias del primer Congreso Constituyente del Perú en el año 1822. Fue decano del Colegio de Abogados de Lima y rector de la Universidad Mayor de San Marcos. En el año de 1822, un día como hoy, se oficializa el himno nacional del Perú, con letras de José de la Torre Ugarte y música de José Bernardo Alcedo. En el año 1888 nace en Pisco, Ica, Abraham Valdelomar Pinto, escritor, poeta y periodista peruano, autor del Caballero Carmelo. En el año de 1938, un día como hoy, muere en París, Francia, el vate César Abraham Vallejo Mendoza, el más importante poeta peruano, considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX, autor de poemas humanos, Los Heraldos Negros, España aparta de mí este cáliz, Paco Yunque, Fabla Salvaje y Tungsteno. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Sí, pues. Golpes. Tremendo ese poema. Lindo ese, sí. Sí. Vámonos al año 1989. En el estadio de fútbol del Sheffield, en Inglaterra, más de 2.000 hinchas disparan una estampida 6 minutos después del partido entre los equipos de Liverpool y Nottingham en la semifinal de la Copa Británica, y en este evento mueren 96 personas. Un día como hoy, en el año 2013, en Venezuela, se inician protestas en contra de las elecciones de Nicolás Maduro. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Seis de la mañana con 50 minutos en el informativo Willaricui, Guayricona, Panaycona, Sumasponche, Cachon, Zapanco, Niquichispaj. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Atención, jóvenes de las comunidades del área de influencia directa de Minera Las Bambas, del 14 al 27 de abril está abierta la convocatoria de apoyo profesional universitario técnico. Si tienes entre 16 y 24 años, terminaste el colegio y estudias en Cusco, se puede dar la entrega de documentos en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo de Las Bambas. 6 de la mañana con 51 minutos, más información. La Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, invita a la población en general a participar del Festival Miskimicuy Coyurqui 2025, este miércoles 16 de abril, desde las 10 de la mañana en la plaza principal de Coyurqui, donde se expenderán platos a base de pescado y postres como chupe de camarones, pescado frito, chupe de lisas, empanadas y mucho más. Hoy y mañana, a partir de las 8 de la mañana, en el hospital de Tambobamba se llevará a cabo la gran campaña de salud para el adulto mayor 2025, organizado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas a través del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor. Este evento es totalmente gratuito en las siguientes especialidades. Atención: medicina, laboratorio, odontología, psicología, nutrición e inmunización. 6:52, la Municipalidad Distrital de Akira dio inicio oficial a la tan esperada obra de la institución educativa Daniel Alcides Carrión de Huancasca. En una emotiva ceremonia, acompañados por los dirigentes comunales y la población en general, se llevó a cabo la colocación de la primera piedra, símbolo de compromiso con la educación y el desarrollo de nuestra niñez y juventud.
Ven y apoya a los productores participando de la Quinta Feria Provincial Queuyabamba 2025, un evento único que celebra el crecimiento del sector agropecuario y promueve nuestra rica identidad cultural. Para ello, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho invita a toda la población a ser parte de este evento los días 23 y 24 de abril a partir de las 8 de la mañana en el campo ferial de Queuyabamba. 6 de la mañana con 52 minutos. Más información en el plano local. La Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Cotabambas, cumpliendo con sus funciones de cautelar y garantizar el cumplimiento del servicio educativo en instituciones educativas privadas, en el presente año 2025 viene realizando monitoreo y verificación a la implementación de las condiciones básicas operativas, pedagógicas y bienestar integral de la educación en nuestra provincia de Cotabambas. Y la Municipalidad Distrital de Akira, a través de la Subgerencia de Servicios Municipales y Medio Ambiente, tiene el agrado de invitar a toda la población aquireña a participar del lanzamiento de la cartelera Cine Ambiental 2025. Esta fecha invita a reflexionar, rendir homenaje y reconocer a la tierra como nuestro hogar común, ya que este 22 de abril a nivel mundial se está celebrando el Día Internacional de la Madre Tierra. La entrada son 2 kilos de residuos aprovechables, puede ser cartón, papel, botellas de plástico, fierros y alambres, cuadernos, latas, electrodomésticos malogrados. La fecha, el miércoles 16 de abril, hora 3 de la tarde, lugar Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Akira. 6:54, más información, amigos oyentes, en el plano local a través del proyecto Agricultura Familiar operado por la empresa minera Las Bambas. El día de ayer se pudo verificar el trabajo del cultivo de ajo que se viene desarrollando en nuestra provincia de Cotabambas. Comunidades, por ejemplo, como Arcos Pampa y también la comunidad de Congota, beneficiarios pudieron mostrar el trabajo que ellos vienen desarrollando en el cultivo de ajo. Vamos con más noticias en el plano local. La Municipalidad Distrital de Akira, encabezada por el señor Adolfo Arredondo Laime, alcalde, quien junto a su plana de regidores dieron inicio oficial a la tan esperada obra de la institución educativa Daniel Alcides Carrión en Huancasca. En una emotiva ceremonia y acompañada por los dirigentes comunales y la población en general, colocaron la primera piedra, símbolo del compromiso con la educación y el desarrollo de nuestra niñez y juventud. 6:55, noticia positiva, escuche bien, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través del proyecto Creación del Servicio de Atención y Promoción de Familias en Centro de Desarrollo Integral de la Familia en el distrito de Tambobamba, celebra el ingreso de jóvenes estudiantes a la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Unamba, tras rendir el examen de admisión ordinario 2025-1. Más de 120 estudiantes participaron de esta importante academia. Los ingresantes fueron, escuchen bien, y felicitaciones, Agustín Wilca Criollo, Luis Fernando Rojas Salazar, Karina Paniora Criollo y Johnny Wilca Criollo. Y Chontahuilque ya cuenta con agua y saneamiento básico. Gracias a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y el trabajo conjunto con la comunidad, decenas de familias hoy viven una nueva realidad con acceso a agua segura y servicios de saneamiento dignos. Una obra que mejora la salud, dignifica la vida y fortalece el desarrollo rural. 6:56, vamos a revisar los titulares en el plano regional. Mucha atención con la presencia del gobernador regional de Apurímac y presidente de la Mancomunidad Regional Los Andes, Percy Godoy Medina, y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez. De tiempito lo escucho al señor Oscorima. Guay. Bueno, se realizó la inauguración y entrega del puente interregional Canchi, ubicado sobre el río Pampas en los límites de Apurímac y Ayacucho. Y el destacado corredor de alta montaña de Apurímac, Joel Pumacayo Montoya, ganó el tercer lugar en la edición 2025 del Merrell Andes Mountain Sky Race, competencia internacional que se llevó a cabo en la Cordillera Central de Chile. Pumacayo, quien ha representado a Apurímac en diversas competencias de montaña, ahora representó a todo el país
y destacó por su resistencia, destreza y estrategia en la exigente prueba de 34 kilómetros, considerada una de las más desafiantes de la región. ¿Cómo se llama la competencia, Gonzalo? La competencia se llama Merrell Andes Mountain Sky Race. Dios santo. 6:57, vamos con más información en el plano regional. Con el compromiso firme de proteger a la población y los ecosistemas frente a los incendios forestales, la Municipalidad Provincial de Abancay, liderada por el alcalde en articulación con Cáritas Abancay, Indesi y Cernarp, clausuró el proceso de formación de 22 vigías multipeligro comunitarios, quienes ahora están preparados para actuar de forma voluntaria y organizada ante situaciones de emergencia. Y establecen un solo examen de ingreso a la UNSA por CEPRUNSA. La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa estableció que ahora se aplicará un solo examen de ingreso para el proceso de admisión a la Casa de Estudios en la modalidad de CEPRUNSA, el cual está dirigido a estudiantes de quinto año de secundaria y egresados de colegios de todo el país. ¿Ya no existen las otras modalidades? Ya, al parecer no va a existir el examen ordinario, extraordinario. Ahora Claro. tienes que... Y el CEPRUNSA no era gratuito, ¿ah? Ojo, ¿no? El CEPRUNSA tú tenías que pagar. Era no era un monto elevado, pero igual tenías que pagar porque era como una academia, pues, ¿no? Claro. El CEPRUNSA, donde te daban balotarios de lo que posiblemente podría ingresar al examen de admisión, y lógicamente era un poco más sencillo que postular de forma ordinaria, ¿no? Como cualquiera. ¿Es como la propuesta que está planteando el Congreso? Sí, no sé si único. sí, o sea, el CEPRUNSA ha sido eso, ¿no? Ha sido como una academia donde los más chancones, digamos, los que asistían más, los que daban mejor sus exámenes, ingresaban. Eso no había en... Claro. En la la misma, UNSAC, sí, CEPRUNSAC. Claro. Bueno, La CEPRU. Sí, exacto, debe ser lo mismo, ¿no? Y me imagino que ahora van a tomar más fuerza este tipo de procesos. Bueno, lo cierto es que la norma del Congreso definitivamente afecta varias modalidades de ingreso, ¿no? Como por ejemplo el examen ordinario, el examen de primera oportunidad, el examen de becados, por ejemplo, el CEPRU, aparte otra modalidad de ingreso. Pero ahora lo que me preocupa es, claro, el CEPRUNSA costaba, ¿no? Entonces, al ser una universidad nacional, donde que lógicamente vienen muchachos o señoritas o jóvenes de distintas partes a postular porque es un ingreso que no tiene un costo, ¿cómo van a hacer con el CEPRUNSA, no? Porque el CEPRUNSA siempre ha costado. Imagínate ahora. 7 de la mañana en punto, vamos con más información. Regidoras denuncian al alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, por violencia. Las regidoras de la Municipalidad Provincial de Arequipa denunciarán al alcalde Víctor Hugo Rivera por difamación y calumnia por compararlas con animales. Luego de que el burgomaestre publicó a través de su cuenta personal de Facebook un post insultante y humillante a las regidoras que votaron a favor de su vacancia. 3 fallecidos y 2 heridos deja accidente de tránsito en Puno. Los pobladores del distrito, quienes dieron aviso a las autoridades, ayudaron a rescatar a los heridos, colaborando activamente en las labores de auxilio tras el trágico accidente, así lo informaron los medios locales. 7:1, padres de familia. 7:1, Piura siempre estuvo presente en la memoria del Nobel. La muerte de Mario Vargas Llosa enluta al mundo de las letras y deja un vacío profundo en la cultura universal. Sin embargo, Piura, tierra del Nobel de literatura, vivió una parte fundamental de su infancia. Lo despide con gratitud y orgullo por haber sido parte del origen de su genio literario. Y atención, en Abancay inmovilizan más de 12.000 unidades de suero de la muerte en el Hospital Guillermo Díaz de la Vega. La Contraloría advierte posible desabastecimiento que pondría en riesgo salud de los pacientes. En un reciente informe, una alarmante situación está sucediendo en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. El informe detalla que fueron inmovilizados un total de 12.319 unidades del suero fisiológico del laboratorio Mifarma, tras la emisión de las alertas sanitarias por parte del Ministerio de Salud sobre reacciones graves asociadas a este producto.
7:2, escuche bien, delincuentes de Lima pretendían hacer de las suyas en Cusco. Cuando asaltaban Instituto Raimondi de San Jerónimo, fueron sorprendidos por agentes policiales. Tras persecución y balacera, 3 de los elementos del mal vivir fueron capturados. 2 agentes de la Policía Nacional del Perú resultaron heridos con golpes en la cabeza. Jefe de Región Policial Cusco destacó inmediata respuesta frente a la incursión delictiva. Y capturan a banda de delincuentes dedicada al robo de autopartes en Andahuaylas y Puquio. Tras persecución, maleantes que registran antecedentes penales por robo agravado fueron capturados poco antes de llegar a la ciudad de Nazca. Son 3 avesados delincuentes con antecedentes penales que fueron capturados por la Policía Nacional del Perú tras cometer una serie de robos de autopartes en las ciudades de Andahuaylas y Puquio. Estos sujetos provenían de la ciudad de Nazca. 7:3, vamos con los titulares. En el plano nacional, gobierno oficializó la extinción de Huasi Micuna tras reporte de intoxicación de escolares. El Ejecutivo también formalizó la declaratoria de emergencia del servicio alimentario escolar hasta el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, se estableció una comisión de transferencia, la cual estará integrado por funcionarios de MIDIS y del extinto programa Huasi Micuna. Y la Telefónica vende su filial en Perú a Integratec por 3.7 millones de soles. Tras rumores que cobraron fuerza en los últimos meses, la multinacional Telefónica Hispanoamericana anunció la venta del 100% de su participación en Telefónica del Perú a la empresa argentina Integratec International Inc. 7:4, escuche bien la siguiente información. Anotaciones de libros que donó Mario Vargas Llosa se revelarán en 6 meses, asegura director de Biblioteca Regional. El director de la Biblioteca Regional, Mario Vargas Llosa, Alfredo Herrera, que fue mi docente en la universidad, muy bueno, muy bueno en literatura, fundamentalmente en las letras, declaró que dichos libros no estaban dispuestos al público en general, ya que a pedido del Premio Nobel de Literatura, estos debían ser revelados tras su fallecimiento. Entre ellos está su opinión, por ejemplo, sobre 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y bueno, cuando se habla de este tema es que justamente el Premio Nobel había todo un lote de anotaciones, libros, donde da opiniones incluso de libros, de literatos, de política, de muchas cosas. Esos están cerrados bajo llave. Y la disposición era de que después de su muerte recién se puedan conocer. Bueno, va a haber ahí un poco de show, Javier, sobre todo si van a salir las anotaciones de los comentarios que tiene sobre 100 años de soledad. Recordemos que estos 2 autores tuvieron una rencilla. Mario Vargas Llosa le metió un puñete, ¿no? Allá en el año 1976, puede ser, no recuerdo la fecha, pero le metió un puñete. Habían muchas teorías de por qué le metió a García Márquez, ¿no? Su combo. Porque supuestamente había hablado con Patricia. Con Patricia, ¿no? Claro, tenía ahí una cercanía con Patricia y Marito Vargas Llosa lo conectó. ¿no? Pero bueno, hubo un pacto de caballeros, ¿no? Sí. Porque ninguna de las partes habló la razón exacta por la que había ocurrido este pleito, ¿no es cierto? Sí. Y en este caso García Márquez se llevó toda la historia hasta la muerte. Y el premio Nobel también se lo llevó hasta la muerte. De repente, quizás ahí en esas anotaciones, librito, ¿no? Está ahí, ¿por qué le metió su cariño? Su combo, ¿no? Sí, pues. 7 de la mañana con 6 minutos, este es el informativo Huillaricui. Y atención, hoy, martes 15, se dictará la sentencia a Ollantumala y Nadine Heredia. Después de 16 años del inicio de las investigaciones, este 15 de abril se conocerá si el Poder Judicial condena o no al expresidente Ollantumala y a su esposa Nadine Heredia y a las personas que formaron parte de su entorno. Esto por los presuntos aportes ilícitos que habrían recibido para sus campañas electorales, sobre todo por Odebrecht, ¿no? Recordemos que desde el año 2009 se iniciaron estas investigaciones y hoy, 16 años después, se estaría ya dictaminando la sentencia. 7 de la mañana con 6 minutos, congresistas piden reevaluar detención preliminar contra Freddy Hinojosa tras revelación de audios en caso de muerte de Nilo Burga. Escuche bien.
El parlamentario Carlos Ceballos recordó que solicitó la detención preliminar contra Freddy Hinojosa, vocero presidencial, pero no se concretó porque ese entonces seguía vigente la ley que restituye la detención preliminar en caso de no flagrancia. Vamos con más titulares en el ámbito nacional y atención, la Comisión de Fiscalización concluye que correspondería evaluar una suspensión temporal de Dina Boluarte por el caso cirugías. El documento del grupo de trabajo que preside Juan Burgos será debatido hoy martes. Y bueno, dentro de sus conclusiones, la comisión señala una omisión de deberes funcionales y posible responsabilidad penal de Dina Boluarte por el caso cirugías. Recordemos que ella se ausentó, pues, ¿no?, durante sus labores para hacerse unos retoquitos. Entonces, están recomendando que la subcomisión de acusaciones constitucionales determine una posible infracción por abandono del cargo. 7 de la mañana con 8 minutos. Escucha la siguiente información. ONGs que operan en nuestra provincia de Cotabambas. Dina Boluarte dice que nueva ley del APSI permitirá revisión exhaustiva de las ONGs que actúan contra intereses del país. Cooperación. Oiga, en una ceremonia en Palacio de Gobierno, la presidenta promulgó la normativa que modifica la ley de creación de Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI. Los cambios fueron impulsados por el Congreso. Escuche bien, las organizaciones no gubernamentales que traen dinero de otros países, porque eso es lo que hacen, ¿no? Porque hacen todo un proyectito bien hechito, ¿no? Porque esto va a beneficiar a la población más vulnerable, la población que padece de desnutrición, entre otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, lo sustentan y luego el organismo internacional, pues bueno, instituciones internacionales dicen, pues bueno, hay formas diferentes de traer, apoyo. Uno es a través de tecnología, otro es a través de capacitación con especialistas y la otra forma, Gonzalo, es a través de cash, efectivo. Le dicen, toma, utiliza este dinero y resuelve esa problemática en tu pueblo, en tu ciudad, en esa comunidad alejada. Y al final, llega a $100, ¿no?, por persona, pero en realidad al poblador beneficiario solo llega, $10, ¿no? Y el resto se queda en el camino, porque estas organizaciones, estas ONGs, y en muchos casos, Gonzalo, sacan dinero con un objetivo, pero al final lo llevan para hacer otras cosas, como diría el Estado peruano, que van en contra de los intereses del país. Con más titulares, y la Municipalidad de Lima anuncia el cierre de calles en el centro histórico por Semana Santa. La comunidad capitalina indicó que la medida busca prevenir incidentes durante las procesiones y actividades religiosas y culturales que se llevarán a cabo en la zona. Informó esto a través de la Gerencia de Movilidad Urbana y va a implementar el cierre temporal de las calles del centro histórico con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas durante las celebraciones por Semana Santa. 7:10, titulares en el plano internacional. Bukele, tras reunión con Trump, dijo lo siguiente: tienes un problema de terrorismo. Estamos muy ansiosos de ayudar. El presidente Donald Trump y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele se reunieron en la Casa Blanca. Bukele afirmó que Estados Unidos tiene un problema de terrorismo y El Salvador desea ayudarle. Deberíamos de contratar a Bukele para nuestro país, ¿no? Sí, que nos da una ayudita, aunque sea, ¿no? Sí. Se ha podido con la Mara Salvatrucha, que era un caso pues también alto de extorsión, de asesinatos, de robo. Yo creo que aquí en Perú la hace fácil, ¿no? Sí. 7 de la mañana con 11 minutos y un genio de las letras, dijo Emmanuel Macron, presidente de Francia. Rinde homenaje a Vargas Llosa tras su fallecimiento. Al igual que Macron, presidentes de América Latina y Europa homenajearon al Premio Nobel de la Literatura peruana, que falleció en Lima a sus 89 años. 7:11, sus últimos días, Mario Vargas Llosa lo pasó junto a sus hijos, ¿no? Y bueno, uno de sus hijos fundamentalmente publicaba constante en redes sociales, ¿no? Mario Vargas Llosa en varias localidades de Lima ahí transitando, ¿no? Como que
como que se ya estaba despidiendo. Sí, pues. Ha visitado, indicaban que estaba visitando varios lugares que dieron vida pues a varias de sus obras literarias, ¿no? Entonces, claro, como presagiando lo que se venía, empezó a visitar, se tomó algunas fotos y bueno, lamentablemente falleció en la ciudad de Lima a sus 89 años. Agnóstico, ¿no es cierto? Sí. Declarado agnóstico. Izquierdista retirado y derecha después, ¿no? Derecha liberal, ¿no? Sí. Sí, pues por ahí decía, ¿no? Ojalá que en su último momento se haya encontrado con Dios, ¿no? Un periodista, ¿no? 7 de la mañana con 12 minutos. Por otra parte, Fuerza Aérea de Brasil reporta que avioneta con marihuana procedente de Perú colisionó en su territorio. No puede ser, 2 bolivianos que movilizaban en el bimotor fueron detenidos según la Fuerza Aérea Brasileña. Una aeronave procedente del Perú que intentó ingresar a Brasil cargada de marihuana colisionó en inmediaciones de su territorio de Brasil. Vamos con más titulares en el ámbito internacional. Detienen a un hombre disfrazado del Joker acusado de un ataque que dejó un muerto en Bolivia. La policía boliviana detuvo a Joker como principal sospechoso de apuñalar a 3 jóvenes, uno de los cuales murió tras el ataque ocurrido la madrugada del domingo, cuando las víctimas salían de una discoteca en el centro de La Paz. 7 de la mañana con 13 minutos en el informativo Huillaricuy. Vamos con la información en el plano deportivo. Bueno, penoso por el Deportivo Garcilaso. Alianza Lima venció 1-0 al Deportivo Garcilaso en Cusco por la fecha 8 del torneo Apertura. Victoria de 6 puntos. Alianza Lima derrotó 1-0 al Deportivo Garcilaso en Cusco en el cierre de la fecha 8 del torneo Apertura de la Liga 1. El único gol del partido lo anotó Paolo Guerrero a inicios del segundo tiempo. Y Universitario confirmó la salida de Fabián Bustos y todavía no revela quiénes podrían ser las opciones para poder dirigir al cuadro merengue. Lo que sí es cierto es que Fabián Bustos abandonó el barco a mitad del camino y ahora va a ser el nuevo técnico del Olimpia de Paraguay. 7:14, Jan Ferrari sobre el posible retorno de Jorge Fossati dijo lo siguiente: hoy las posibilidades se abren a todos los entrenadores. En una entrevista, Jan Ferrari, administrador de Universitario, habló sobre el perfil del nuevo técnico del cuadro crema y si Jorge Fossati tiene opciones de volver al banquillo. Posiblemente sea la mejor opción que tiene Universitario. Y Mario Vargas Llosa no solo dejó una huella imborrable en la literatura universal, también dejó una marca en el corazón de los hinchas de Universitario de Deportes, el club de sus amores. Aquel amor fue sellado con emoción y gratitud en la recordada Noche Crema del 2 de febrero del año 2011, cuando el Premio Nobel de Literatura fue homenajeado por la institución y proclamado hincha eterno y socio honorario. 7:15, escuche bien, partidos del día de hoy, Liga de Campeones, la Champions League UEFA, ¿no es cierto? 2 de la tarde, el Aston Villa enfrenta al PSG a esa misma hora. Escúcheme este partidito, tenemos que apreciarlo. El Borussia enfrenta al Barcelona. La transmisión a través de ESPN, también a través de Disney Plus. 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Charihuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Gracias
por darme a Jesús. Él ha cambiado. Vive la Semana Santa en Surfui, la voz de todos. Gracias por darme a... 7 de la mañana con 17 minutos. Estamos en plena Semana Santa. Hoy, martes santo. También estamos ya en comunicación con el padre José Manuel desde el distrito de Chalhuahuacho. Padre, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muchas gracias, hermanos. Ya estamos en el martes santo, como ustedes bien lo dicen, y es el segundo día, o mejor dicho, el tercer día, porque ya empezamos con el Domingo de Ramos. Martes santo, esta reflexión un poco picante se puede llamar. El absurdo de una fe sin compromiso. Todo lo que hacen es para ser vistos por los hombres, en lo que nos dice Mateo 23, capítulo 23, versículo 5. Durante este martes santo, la liturgia cristiana recuerda los discursos y las enseñanzas de Jesús en el templo de Jerusalén. Este día, tal como lo presenta el Evangelio según San Mateo, está marcado por la controversia contra los fariseos y los doctores de la ley, la denuncia de la hipocresía religiosa y la proclamación de parábolas que invitan a la vigilancia, a la fidelidad y a la responsabilidad en la espera del reino. En primer lugar, tenemos que analizar la figura de Jesús como profeta y maestro de sabiduría, como lo dice Mateo 23 en su Evangelio. Abre con una severa crítica hacia los escribas y a los fariseos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hacen y observan todo lo que os digan, pero no imiten sus conductas, porque dicen y no hacen. Es lo que dice Mateo en el capítulo 23. Esta acusación no se limita a un texto religioso del siglo I, sino que revela un conflicto atemporal entre la autoridad auténtica y la observancia vacía del poder. Jesús habla como un profeta que, al estilo de Jeremías o Isaías, desenmascara la corrupción del culto cuando nunca va acompañado de una vida decente y justa. Al respecto, el teólogo suizo Hans Balthasar señala que la palabra de Jesús es una palabra que divide y pone en crisis, porque está cargada de verdad de Dios y reclama la conversión. Así Cristo no solo enseña, sino que también interpela, denuncia y desenmascara la religiosidad institucional exterior y coloca el centro del juicio en la coherencia entre palabra y obra, entre lo que se dice y lo que se hace. Asimismo, este día está acompañado de parábolas revelantes para un tiempo de espera. Como dice el capítulo 24 y capítulo 25, el tono se torna escatológico. De hecho, Jesús habla del fin de los tiempos, pero lo hace mediante imágenes que nos remiten al presente. La parábola de las 10 vírgenes, la de los talentos y del juicio final. Cada una de estas parábolas subraya una dimensión clave para la vida de los cristianos: la vigilancia, la fidelidad activa y el amor concreto al prójimo. La precipitada parábola de las 10 vírgenes se sustenta cuando Jesús narra la historia de las 10 vírgenes que esperan al esposo. 5 eran prudentes y llevaron aceite para sus lámparas. 5 eran necias y no lo hicieron. Cuando llega el esposo, las prudentes entraron con él al banquete de bodas, y las necias se quedaron afuera, ante lo que Cristo concluye: velad, porque no saben ni el día ni la hora. Esta parábola habla del tiempo de espera escatológica, es decir, del fin del mundo, la preparación espiritual ante la venida del Señor, mientras que el aceite simboliza la gracia interior, la caridad activa y la vigilancia constante. El aceite en esta clave no puede ser compartido, porque representa la interioridad irreemplazable de cada uno, la fe viva, la oración y el compromiso. San Agustín de Hipona, nuestro padre espiritual, comenta
sobre las vírgenes. Las vírgenes prudentes y necias no dicen: velad con el corazón, velad con la fe, velad con la caridad, velad con las obras. Preparen el aceite, lleven con ustedes las lámparas encendidas. Es lo que nos invita San Agustín en su sermón 93. Este velar no es un mero esperar pasivo, como cuando uno está en la sala de pacientes del médico, que nos atiende cuando puede, sino más bien una actitud espiritual de atención, un estar despiertos a la venida del Señor, que puede acontecer en cada rostro humano, en cada casa, en cada situación de nuestras historias. La vigilancia de la que habla Jesús no es una actitud tensa ni angustiante, sino una disposición del alma para vivir con sentido, con responsabilidad, con amor verdadero, sobre todo en un mundo que descuida la esencia por lo urgente. Aquí y ahora, esta parábola nos recuerda la necesidad del recogimiento interior, del silencio fértil y de la preparación ética, ante cual el filósofo romano Guardini sostiene: la vigilancia cristiana no es miedo al castigo, sino atención amorosa. Es vivir desde el fondo, no desde la superficie. Por su parte, el excelentísimo filósofo español Jorge José Ortega nos dice: el hombre es y su circunstancia, si no la salva a ella, no se salva a sí mismo. Aplicando a la parábola de Mateo, podemos ver aquí un llamado a no replegarnos en una espiritualidad personalista e individualista, sino a actuar con responsabilidad en el mundo que habitamos, en cada circunstancia que nos desafía. Consiguientemente, también tenemos que tener en cuenta que la lectura del martes de Pascua, el juicio que nos descentra, la culminación de este tríptico de parábolas, donde Jesús se identifica con los más pequeños e inocentes, al señalar: lo que hiciste con uno de estos mis pequeños, mis hermanos, conmigo lo hiciste. Aquí se redefine el criterio del juicio divino. No es la ortodoxia doctrinal ni religiosa visible, sino el amor encarnado, el servicio al necesitado, lo que determina la fidelidad a Dios. Complementariamente, el teólogo protestante también, Víctor, nos dice, escribió desde la prisión: la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás, no para dominar, sino para ayudar y servir. Todos somos iglesia. Lo que este mártir está captando aquí es justamente el espíritu del martes santo, una fe que no se refugia en las estructuras, sino que se verifica en la entrega cotidiana al otro. En criollo, o en cristiano como muchas veces decimos, de nada me sirve ser la típica señora que va a misa a diario y que no se le cae el Jesús de la boca. Si en la primera oportunidad que le da la vida, le hace daño a alguien con palabras o acciones concretas. Hoy, como en los tiempos de Jesús, abundan las estructuras religiosas que pueden vaciarse de contenidos proféticos. En una era del espectáculo, de interconectividad, de huecas y simulaciones, la advertencia de Cristo contra la hipocresía cobra nueva vigencia. No ocurre esto con cierta religiosidad que busca aprobación social o incluso con discursos morales que no se terminan traduciendo en compromisos sociales reales. Analicemos también la parábola de los talentos. Un hombre antes de partir de viaje confía a sus siervos 5, 2 y 1 talento respectivamente. Los 2 primeros deciden hacerlo producir, el tercero por miedo lo entierra. El amo premia a los primeros y reprende al último, quitándole incluso lo poco que tenía escondido. Pues bien, amigos, hermanos, esta parábola nos interpela sobre el uso de los dones que hemos recibido. Un talento era una gran suma de dinero en tiempos de Jesús, pero su simbolismo remite a las capacidades y oportunidades
y responsabilidades otorgadas por Dios. Al respecto, el gran Benedicto XVI comenta que la parábola enseña que Dios no nos da a todos lo mismo, pero nos permite que hagamos fructificar lo que nos ha dado. Es una parábola del sentido del trabajo, de la responsabilidad y del crecimiento espiritual, indicando con ello que el siervo que entierra su talento actúa por temor, no por maldad. Pero aquí justamente radica lo más importante. El miedo y la indiferencia son enemigos del reino, son enemigos de Dios. En tiempos de precariedad, de desesperanza, de cinismo moral y cultural, esta parábola nos recuerda que ser fiel no es conservar, sino multiplicar, hacer fecundo el don, compartir el conocimiento, ejercer la solidaridad cotidiana con nuestro hermano, en nuestra comunidad, en nuestra familia. En términos existenciales, ser responsable es responder al don recibido, no esconderlo. La fidelidad no está en custodiar lo mismo, sino en hacerlo fructificar en relación al hermano. Asimismo, la parábola de los talentos nos interpela frente a la cultura de la mediocridad premiada y el miedo a arriesgarse a por otro. Ante esto es indispensable que nos preguntemos, ¿qué estamos haciendo con los dones que se nos ha confiado? ¿Estamos escondiéndolos bajo la tierra o multiplicándolos en beneficio de los demás? Evidentemente, el juicio escatológico, es decir, del fin del mundo, desafía toda espiritualidad que olvida la dimensión social que tiene la fe en tiempos de creciente desigualdad, de migrantes descartados, de pueblos silenciados por la violencia y la indiferencia. El Cristo del Martes Santo sigue preguntando, ¿dónde estás cuando tuve hambre? ¿Dónde estás cuando tuve sed? ¿O fuiste forastero? Por último, por encontrarnos con la parábola del juicio final, Jesús describe cómo al final de los tiempos el Hijo del Hombre separará a las naciones, como un pastor a las ovejas de las cabras. A uno dirá, tuve hambre y me diste de comer. A otro dirá, tuve hambre y no me diste de comer. El criterio aquí es claro, el amor concreto hacia el necesitado. Esta parábola concluye con el capítulo 25, con una revelación radical. El rostro de Dios se oculta en los pobres, en los hambrientos, en los presos, en los enfermos. No hay neutralidad aquí porque obviamente necesitamos no condenar a nuestros hermanos. Al respecto, no basta con hacer el mal. No basta con no hacer el mal. El amor cristiano es acción, es salida de sí, es compromiso con el rostro sufriente del otro. Aquí no hay alegoría. Cristo se define específicamente como un pobre. Cristo se identifica con el pobre. Amor solo es digno de fe. Y eso es una enseñanza que culmina toda la predicación de Jesús. Es la parábola sin símbolos, donde el juicio se hace en los actos reales de la compasión. En una sociedad marcada por la inclusión romantizada, por la invisibilidad de los descartados, esta parábola es un grito ético, atemporal. No se trata solo de creer, sino de amar con eficacia. En tiempos de redes sociales y justicias simbólicas, el Evangelio exige hechos concretos y directos. Dar de comer, dar el abrigo, visitar, consolar, curar, escuchar. Sobre todo, este asunto en particular, la mayor maldad puede consistir en no hacer nada, en no ver al otro, en pasar de largo como si no existiera. Este Martes Santo, hermanos, hermanas, no es simplemente una jornada de calendario litúrgico que más, sino una interpelación permanente para vivir una fe con obras, una religión sin hipocresía, una vigilancia activa que no le tenga miedo al compromiso. Al respecto, el Papa Francisco nos dice,
El verdadero templo de Dios es el corazón del hombre, donde habita su espíritu. Que no nos pase lo que aquellos fariseos, limpiar lo exterior y dejar el interior lleno de podredumbre. En fin, queridos hermanos, espero que esta jornada nos ayude a revisar nuestras actitudes, a encender nuestras lámparas y al esperar al esposo con alegría y obrar con amor, porque la Pascua no es una conmemoración muerta para irse de viaje en un fin de semana largo, sino una oportunidad viva de conversión. Que Dios y nuestra Madre, la Virgen María, los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Padre José Manuel, gracias por esta reflexión, gracias por compartir estos conocimientos con toda la provincia de Cotabambas, con todos los oyentes de Radio Surfui. Le pedimos por favor para que mañana también podamos conversar algunos minutos con usted aquí en el informativo. Muchas gracias, hermanos, y a toda la provincia, feliz Martes Santo. Dios los bendiga. Bendiciones. Buenos días, muchas gracias. Con 33, amigos oyentes, estamos en la programación de Semana Santa y vamos a tratar de que todos los días podamos tener esta posibilidad de recibir la palabra de Dios y poder reflexionar, amigos oyentes, y acercarnos día a día a nuestro Creador, fundamentalmente en esta Semana Santa. 7 de la mañana con 34 minutos. Gonzalo, vamos con importante información. Nos vamos hasta el distrito de Chalhuahuacho porque justamente vamos a conversar sobre la quinta Feria Provincial Quehullabamba 2025. Vamos a conversar con el ingeniero Venancio Chipana. Así es, Javier, estamos ya enlazados con el ingeniero Venancio Chipana, él es residente del proyecto de ferias de la municipalidad de Chalhuahuacho y vamos a hablar pues de este evento que está próximo ya, la quinta Feria Provincial Quehullabamba. Ingeniero Venancio, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días a esta prestigiosa Radio Surfui, esta hora noticiero para ustedes, los cordiales saludos a nombre de este proyecto y a nombre de la Municipalidad Distrital de Chalhuacho y por este intermedio los saludos cordiales para el señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalhuacho, para todos los regidores y así para todos los funcionarios y como también para nuestros hermanos productores del distrito de Chalhuacho de la provincia de Cotabambas. En efecto, sí, como usted manifiesta, estamos ya muy próximos para poder desarrollar de esta feria tan importante en la quinta versión de la Feria Provincial de Quehullabamba 2025 y la primera tablada ganadera definitivamente pues para nosotros es una de las actividades de trascendencia y de importancia como apertura de este año 2025 en efecto, y también con una preocupación y nostalgia que nos embarga. Señores periodistas de esta prestigiosa emisora, quiero hacerles llegar de verdad nuestras disculpas tal vez. ¿Por qué? Porque finalmente pues es un tema social que se viene ya presentando en este distrito de Chalhuacho. Queremos que esta llamada, queremos que nos entienda de verdad, a buena hora de verdad este espacio que nos están brindando. Es solamente para poder hacernos las disculpas correspondientes, porque el día 21, 22 arranca, parece, el paro acá en el distrito de Chalhuacho y nosotros no estábamos nada previstos en esta situación. Es por el tema social del distrito de la provincia de Cotabambas, con los ex dirigentes que están, parece, con alguna sentencia judicial
y ya la población de Chalhuacho está anunciado por algunos dirigentes totalmente ya considerados este paro. Entonces no nos van a dejar tal vez hacer de esta actividad. Hoy día voy a tener una reunión con el señor gerente de Desarrollo Económico y también con algunos funcionarios, porque nosotros ya habíamos avanzado con todos los requerimientos necesarios para poder llevar en adelante, pero sin embargo, con este tema social para nosotros solamente nos jala para atrás y tal vez no lo vamos a poder llevar en adelante de esta actividad. Queremos postergar unos 10 días para, pues, más allá atrás, para poder llevarlos con tal tranquilidad con todos los participantes de la provincia de Cotabambas. Entiéndase que todos nosotros habíamos hecho toda la distribución de los documentos para el distrito de Juyurqui, Cotabambas, Tambobamba, Mara, Akira, ya están totalmente distribuidos los documentos, pero sin embargo, hoy día queremos hacer un tema de un comunicado oficial, queremos sacar en previa coordinación con los funcionarios correspondientes para poder dispensarnos de este hecho que realmente pues para nosotros solamente nos va a postergar de este trabajo. Señores periodistas, de verdad agradecerles muy enormemente por este espacio que se me ha brindado para poder también manifestar a nuestros hermanos productores. Por favor, esperamos de vuestra comprensión, como está ya anunciado en la provincia de Cotabambas. Seguramente el día 22 es el tema, ya en el Poder Judicial seguramente se va a dar lectura de esta sentencia y esto se va a radicalizar, no sé, tal vez en una semana, 2 semanas, no sé cuánto tiempo va a ser. Entonces, eso es el detalle, señor periodista, por favor. Perfecto. Ingeniero Venancio, le agradecemos y cuando las fechas ya estén bien establecidas, volveremos a comunicarnos. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a ustedes. Gracias. 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos con más información, amigos oyentes. El día de ayer, el barrio Huichaipampa del distrito de Chalhuahuacho, para ser exacto, Huichaipampa, zona B, bueno, encabezado por su presidente, el señor Franklin Encalada, realizaron un plantón en las puertas de la municipalidad en razón de que las promesas de inicio de obra no se concretizaban. Después de una larga espera y una conversación con el señor alcalde Iván Cruz Puma, el barrio acepta la explicación del retraso de inicio de obra por parte del coordinador de obras por impuesto, el ingeniero Henry Montesinos Oxa, quien se compromete con colocar la primera piedra el día lunes, escuche bien, lunes 21 de abril, e iniciar la obra al día siguiente, es decir, el día 22 de abril de 2026. Por otra parte, el ingeniero Montesinos manifiesta que la obra se estaría culminando en un tiempo récord de 310 días hábiles a partir del 22 sin tener ningún obstáculo como en las obras de ejecución, porque esta modalidad tiene plazos exactos con la empresa contratista, quienes explicarán el inicio de la obra. Al fin, diría yo, Gonzalo, porque después de tanto tiempo, lo que viene a ser Huichaipampa, zona B, se podría estar ya asfaltando. Podríamos tener concluido esta zona de pistas y veredas y ojalá también todo el distrito se pueda concluir, ¿no? Porque ese es el llamado a todas nuestras autoridades, porque estando en este distrito con una cantidad considerable de recursos económicos y bueno, la imagen que damos a la población que llega de otros sitios, pues bueno, no es la mejor. 7:41. 7:41 aquí en el informativo Huillarico y cambiamos de tema rotundamente y vamos a hablar un poco de salud. Javier, ¿usted consume frutas, verduras? Sí, un hito por lo menos al día. ¿Sí? Sí, una frutita. De ley. Sí. Bueno, vamos a conversar con Pamela Salazar, ella es nutricionista del Centro Médico Antahuasi y justamente vamos a hablar sobre la importancia del consumo de las frutas y las verduras. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricui. Hola Gonzalo, muy buenos días, gracias por este espacio, buenos días a todos los que nos están escuchando el día de hoy a través de ustedes, de la emisora. Y para llegar con un tema importante, como siempre, los días martes en esta parte de salud,
y hablaremos hoy día sobre lo que es el consumo de las frutas y verduras. Escuché a Javier que le habías preguntado qué tal iba con su consumo de frutas y verduras. Una vez al día la fruta. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, si es que es bueno, o porque hay muchas personas que también vienen aquí a la consulta y me dicen, he escuchado que comer frutas es malo, o cenar frutas me va a engordar. La fruta tiene azúcar, por lo tanto mejor no la como, ¿no? Ese tipo de ideas también ya van circulando a través de las redes, lo que podemos investigar o ver en internet, y qué tan cierto viene a ser esto. Bueno, Gonzalo, ¿y tú cuántas veces al día consumes frutas y verduras? Esa es la pregunta que usted, Gonzalo, tiene que responder. La verdad, sea sincero, por favor. Soy sincero, la fruta que consumo es mandarina, pero normalmente no la tengo, entonces a la semana serán unas 2 veces o 3 veces, Pamela, sí. Ok, bueno. Estoy mal, 2 ¿verdad? veces a la semana, sí. Muy mal. Es muy poco. Sí, en realidad nuestro organismo requiere de nutrientes, y siempre digo, nos hemos acostumbrado hoy en día, nuestros hábitos alimentarios se rigen a solo llenar el estómago a través de probar alimentos que solo nos gusten, ¿no? Es decir, calmamos un poco nuestras ganas del sabor, pero ya no nos interesamos mucho en que si lo que estoy comiendo es nutritivo o no. Y lamentablemente hoy en día pues hay muchos alimentos, inclusive los envasados, los procesados, que tienen muy buen sabor, porque bueno, la industria alimentaria les agrega aditivos. Uno de los sabores que podemos sentir con estos productos es el umami, que justamente hace que potencie ese sabor, y por lo tanto digamos qué rico que es, y hay que comer más y más y más, y no nos damos cuenta que vamos dañando, inflamando nuestro organismo, y por lo tanto a medida que pasan los años voy a empezar a enfermar. Una de las cosas que es muy importante, o alimentos que es muy importante consumir, son las frutas y verduras, y que lo hemos dejado de lado por sustituirla por otros alimentos, que no necesariamente son nutritivos como ya los he mencionado. Las frutas y las verduras, pues como tú lo has dicho, Gonzalo, a veces no tienen el alcance, pero la mayoría, a pesar de tener el alcance de conseguir una fruta o consumir verdura, no lo hacen, ¿no? Ya no es parte importante del hábito alimentario, cuando debería de serlo, ya que nuestras células se alimentan de nutrientes, y una de ellas son las vitaminas y los minerales. La deficiencia de minerales, como por ejemplo el magnesio, ha llevado a muchos problemas de salud, y eso debido a que hemos dejado de consumir verduras, por ejemplo. Y vitaminas también, ¿no? Vitamina C, vitamina D, quieres mantenerte joven, aunque pasen los años, pues la vitamina E, por ejemplo, que también lo encontramos en muchas frutas, sobre todo cítricas. Entonces, ¿por qué es tan importante frutas y verduras? Las frutas, porque nos van a aportar vitaminas, minerales y fibra. Estos nutrientes se destacan mucho por mantener nuestra salud mucho más sana, como por ejemplo a nivel de huesos, a nivel de la vista, va también a prevenir que nosotros no envejezcamos rápidamente, ¿sí? Eso es lo que contribuye las frutas. Y como también te puede dar minerales, por ejemplo, lo hemos mencionado al magnesio, también hemos mencionado al potasio. ¿Y para qué sirve el potasio? Pues ayuda a que nuestros nervios, nuestros músculos puedan comunicarse entre ellos, y por lo tanto fluyan muy bien y las células empiecen a trabajar adecuadamente. Y este magnesio, tenemos más de 300 funciones en todo nuestro cuerpo, funciona gracias al magnesio. La deficiencia de este magnesio puede conllevar también a que yo tenga problemas, y a nivel de huesos también, porque ayuda a fijar el calcio de los alimentos, pero si es que no hay magnesio, pues tampoco me ayuda. Y otra vitamina que me ayuda a fijar el calcio es la vitamina D, por ejemplo. Y muchos creen que porque me duelen los huesos, pues tengo que comer o tomar más calcio, y toman inclusive leche y más leche, y eso les está dañando, y por el contrario se van descalcificando.
El hierro también es uno de los minerales que podemos encontrar en algunas frutas y que va a ayudar pues por la hemoglobina, ¿no? A prevenir, por ejemplo, la anemia, sobre todo en niños. Así es que tenemos como padres, los que me están escuchando y tienen hijos pequeños, desde ahora inculcarles a los hijos pequeños a tener un hábito de consumir fruta. Y también la verdura. ¿Qué aporta la verdura? ¿No? ¿Qué beneficios tiene el estar consumiendo verduras? Al igual que las frutas, va a aportar vitaminas, minerales y también va a aportar su contenido o tiene fibra que ayuda mucho en la prevención, por ejemplo, del estreñimiento. Hoy en día somos muy sedentarios, ya no realizamos mucha actividad física ni tampoco nos queremos levantar de repente para cambiar un canal en el televisor porque usamos hasta el control remoto. Entonces, ¿qué ha generado eso? Que empecemos a padecer de estreñimientos. Y eso va dañando nuestro estómago y podría desencadenar, no siempre es así, pero podría desencadenar inclusive en un cáncer. O también tener de repente hemorroides, y eso es lo más común que se ve ahora en las consultas, y es debido a que no consumen las verduras por la fibra que se necesita. Además, estas verduras, al igual que la fruta, va a contribuir a aportar agua en nuestro organismo. Y el agua es uno de los nutrientes que también necesita nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo justamente tiene más del 60% es agua. Así es que hay que también abastecer de esto. Y lo podemos hacer a través también de las verduras, ¿no? Y estas vitaminas, minerales, también tienen antioxidantes que van a ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, degeneración del sistema nervioso que normalmente sucede cuando ya estamos en la adultez mayor, empezamos a tener problemas a nivel del sistema nervioso. Las personas que de repente tienen colesterol elevado, tienen mucha grasa en el organismo, las verduras van a ayudar a que baje ese colesterol, a que esas grasas también se puedan quemar más rápido, siempre y cuando yo haga actividad física. Entonces tiene muchos beneficios. ¿Y cuál será entonces la cantidad para consumirla? La cantidad es 5 de estos, entre frutas y verduras, son 5 porciones al día. Por ejemplo, pueden ser 2 frutas y 3 verduras, o 3 frutas y 2 verduras. Lo que sí podríamos es utilizar un poco la distribución de comidas que tenemos al día. Por ejemplo, tenemos desayuno, almuerzo y cena que son importantes consumirlas al día. Entonces, mis frutas podrían ser a media mañana y a media tarde. Ya tengo 2 dosis ahí. Y las verduras las voy a consumir en el almuerzo y en la cena. Muchas veces aquí, en las personas que trabajan, por ejemplo, aquí en Las Bambas, en el desayuno tienen la opción de comer frutita. Así es que si gustan hacerlo y no hay problema a nivel digestivo, pueden continuar haciéndolo. Y entonces ya de esa forma podrían tener las 5 porciones entre frutas y verduras al día. Y para la pregunta que aquí nos hacían es que, ¿puedo cenar solo fruta? La respuesta es no, porque la fruta, si bien es cierto, aporta nutrientes como vitaminas, minerales, carece de proteínas, por ejemplo. Y las proteínas son esenciales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y si lo consumimos 7 u 8 de la noche, pues lo que vamos a obtener ahí es una gran cantidad de azúcar que se llama fructuosa y va a provocar que yo empiece a subir de peso. Por lo tanto, no solo se fijen para bajar de peso en la cantidad de los alimentos, sino en la calidad. Así que la fruta es mucho más beneficiosa consumirla a media mañana, a media tarde, alejada un poco de los alimentos, sobre todo de las proteínas. ¿Cuáles son las proteínas? Por ejemplo, el pollo, la carne, ¿no? El huevo. Debemos tratar de consumirlo un poco alejado. ¿Para qué? Para que esos nutrientes de la fruta, como las vitaminas, yo las pueda asimilar de mejor manera. Y no se mezcle con las proteínas, que va a haber una mala interacción y no va a ayudar a que yo tenga una buena digestión.
Muy bien, excelente información, Pamela. Bueno, a partir de ahora pues vamos a aumentar un poquito el consumo de frutas y verduras durante la semana, sí, así cueste un poquito, pero es cuestión de disciplina y salud. Pamela, te agradecemos por toda esta información, estamos seguros que ha sido de muchísima ayuda para los trabajadores y para todos los que nos están escuchando en la provincia de Cotabambas. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buenos días. Buen día para todos. Gracias. Perfecto, 7 de la mañana con 52 minutos. Consuma más fruta, por favor. 7 con 52. Sobre las ONGs y el APSI, amigos oyentes, Dina Boluarte, ¿qué es lo que ha dicho? Escuche bien lo que ha hablado sobre este tema. Las entidades que reciben recursos de la cooperación internacional, incluidas las organizaciones no gubernamentales denominadas ONGs, deberán inscribir sus planes, sus proyectos, programas y actividades, así como la ejecución de sus gastos en un registro público e informativo conducido por la APSI. No se trata de control, se trata de claridad. No se trata de fiscalización arbitraria, sino de rendición de cuentas. Asimismo, la ley faculta a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, denominada SUNAT, para evaluar la creación de una unidad especializada que permita hacer efectiva la supervisión establecida dentro del marco de sus competencias. Se establece también que todo contrato o acto jurídico que el Estado celebre con las organizaciones gestoras de cooperación técnica internacional deberá contar con la conformidad previa de la APSI. Queridas y queridos hermanos, hermanas, en una democracia moderna nadie debe temer a la transparencia. Nadie debe sentirse aludido o afectado cuando el objetivo de una norma es proteger el interés general y asegurar que cada sol, cada dólar, cada euro que llega al Perú en nombre de la cooperación internacional cumpla con los objetivos y las propuestas que hicieron posible el apoyo de organismos interesados en mejorar la vida de nuestra gente. 7 con 54 palabras de la Presidenta de la República en relación al APSI y la fiscalización que se va a dar ahora a las organizaciones no gubernamentales conocidas como ONGs. 7,54. 7,54, Javier. Bueno, y a raíz del fallecimiento del premio Nobel Mario Vargas Llosa, vamos a conversar vía telefónica con Fred Arredondo para que nos pueda comentar un poco más sobre, bueno, la vida y el fallecimiento, pues lamentable, del escritor peruano. Fred, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos los que nos escuchan en Radio Surfui. Y efectivamente, pues el día domingo se ha partido el galardón peruano en literatura, Mario Vargas Llosa, el único que nos ha podido brindar el Premio Nobel de Literatura. Y no solamente eso, ¿no? Ha ganado también el Premio Rómulo Gallegos, Príncipe de Asturias, de Editorial Planeta, y varios premios que estaba acostumbrado a recibir. Sin embargo, Mario Vargas Llosa también ha tenido una vida bastante agitada, por así decir, bastante original, ¿no? Él ha sido un comunista acérrimo hasta que ha ido a Cuba. Llegó a Cuba, vio cómo eran verdaderamente las cosas y empezó a hacer totalmente lo contrario. Es decir, se convirtió en un hombre libertario, un hombre de derecha, el cual le ha valido, por así decir también, disculpen la redundancia, que mucha gente de prensa lo haya censurado en diversas partes del mundo, justamente porque él ha sido un claro defensor de las ideas de la libertad y un crítico constante y ácido y audaz con las dictaduras como el de Maduro, como el de Cuba, de Nicaragua, ¿no? Y ha sido muy criticado también por su postura política,
no solamente en el mundo, sino también en el Perú, no le perdonen, digamos, el hecho de que tan abiertamente se haya declarado como un hombre de derecha. Sin embargo, hay que separar estos dos aspectos y recordarlo como uno de los hombres más valiosos de los últimos tiempos en el Perú. Un hombre que ha dado a la literatura universal toda una serie de libros, de novelas, de artículos, tratados y ensayos. Por eso le ha valido infinidad de premios, y él, habiendo nacido en una familia disfuncional, como ahora se le dice, él ha crecido en Cochabamba. Nació en Arequipa, pero su primera infancia lo pasó en Bolivia, en Cochabamba. Después su papá lo metió a la escuela militar de Chorrillos, y de ahí escribe a los 23 años nomás todavía Los Jefes, y después La Ciudad y los Perros. Los Jefes gana también un premio de literatura, y así transcurre su vida de forma bastante agitada, convulsionada. Se va a vivir a Europa después de haber perdido con Fujimori en los años 90. Recordarán que tanto la izquierda como el APRA lo despedazaron prácticamente con unos spots publicitarios, unas propagandas publicitarias sobre el shock. Él abiertamente decía, vamos a hacer un shock. Sin embargo, Fujimori decía, no vamos a hacer nada. Al final terminó haciendo el shock, ¿no? Entonces, hay que recordarlo siempre como un peruano que seguía escribiendo a mano con su lapicero y su pluma, y él decía, ojalá que la muerte me encuentre escribiendo, porque con la pluma tal vez me pueda defender mejor que con la espada. Así, entonces, ha sido una pena. Ha muerto rodeado de su familia en su casa de Lima, como él siempre decía. En los últimos años, a los 79 años, comete un acto bastante censurable y se casa, deja a su familia y se casa con Isabel Preisler, que era una mujer de mundo, la primera mujer de Julio Iglesias, así cosas así bastante convulsionadas, ¿no? Un tipo muy, muy especial, Mario Vargas Llosa, a quien hay que recordarlo, no como su postura política y su ignorancia tal vez en la política, sino como un gran literato que ha contribuido al enriquecimiento de nuestra lengua castellana y a ese honor que tienen las letras entre sus manos y entre sus líneas y entre su pluma. Gracias, queridos compañeros. Ayer hemos reiniciado, por ejemplo, el izamiento de banderas en nuestro distrito de Chalhuahuacho, y por ende hemos rendido un modesto homenaje con las banderas a media asta a este peruano universal, a este peruano que ya no pertenece al Perú, sino pertenece al mundo entero. Gracias, queridos amigos de Radio Sur. Muy bien, muchísimas gracias por toda esa información, Fred. Bueno, lamentable esta noticia de Mario Vargas Llosa, que como bien mencionabas, pues ha tenido una vida bastante diversa, desde la política, bueno, hasta legado de escritos que nos ha dejado. Fred, gracias, buenos días. Buenos días, gracias, queridos amigos. 8:01 a.m. 8:01, amigos oyentes, vamos a los comentarios a través de transmisión de Facebook. Roberto Carlos Guamaní nos dice, buenos días, Radio Surfui. Los de Chalhuahuacho pudieron comprar Telefónica, pues bueno, 3 millones, ¿no?
Alicia Lima dice: saludos señor Javier, buen noticiero, muchas gracias. Piedad Yahuira también en sintonía del informativo Huillaricuy. Gerson Farfán nos dice lo siguiente: buenos días, lamentablemente la justicia peruana está podrida, donde los grandes delincuentes hacen las leyes a su favor, los inocentes en la cárcel, mientras los grandes delincuentes libres sin ninguna sentencia. Gracias Gerson por su comentario. Isabel Oblitas Espinosa dice: saludos a Radio Surfuy desde Abancay. Muchas gracias Isabel Oblitas. 8:02 a través del WhatsApp también nos escriben, hay comunicado, mucha atención. Nuestro amigo Samuel nos escribe, nos dice lo siguiente: buenos días compañeros de Radio Surfuy, se comunica a todos los usuarios de agua potable del centro poblado de Récord Concaca para una reunión de urgencia que se llevará a cabo el día jueves 17 de abril a las 9 de la mañana, dice 9 en punto. Al frontis de la Municipalidad del Concejo Menor, los usuarios que no asistan se les tomará la asistencia, dice, necesaria. Ocho con 2, mil disculpas. Para el día de mañana, Gonzalo, trasladamos el tema de lo que vienen a ser las regalías contractuales. Por lo menos yo quiero mencionar del distrito de Chalhuahuacho. En la provincia de Cotabambas, Chalhuahuacho en el mes de enero ha recibido más de 9 millones, para ser exacto, 9.587.233,34 soles, ¿ok? 8,3 para el día de mañana esta información. Vamos ahora con la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfuy Deportes. 8 de la mañana con 3 minutos, momento del bloque deportivo aquí en Radio Surfuy, la voz de todos a través del informativo Huillaricuy. Ayer se dio el partido esperadísimo por los cusqueños. Estamos hablando del Garcilaso, el Deportivo Garcilaso, que recibió a la Alianza Lima. No pudo el Deportivo Garcilaso. ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió? 1-0, triunfazo, dicen, de Alianza Lima, que venció 1-0 al Deportivo Garcilaso en Cusco por la fecha 8 del torneo Apertura. ¿Quién metió gol? Nada más y nada menos que Paolo Guerrero. Paolito le metió el único tanto al equipo cusqueño. Y ojo, que minutos antes de marcar el gol, Paolo Guerrero se había fallado un gol solito frente al arco. Pero afortunadamente, pues, para él, le dio el triunfo al cuadro blanquiazul. Desde el principio, el compromiso se tornó friccionado, muchas faltas, el juego fue intenso y dejó pues al defensa argentino Guillermo Enrique fuera de la cancha tras lesionarse apenas el minuto 8, una baja sensible para los dirigidos por el director técnico argentino Néstor Gorosito. Se fue lesionado este jugador, hubieron muchísimas tarjetas amarillas, bastante patada, el encuentro se le fue de las manos al árbitro por momentos que, bueno, como digo, fue un encuentro bastante friccionado, ¿no? Ambos equipos estaban pateando muchísimo y el árbitro no supo manejarlo. 1-0, perdió el Garcilaso, ha perdido la oportunidad de amanecer en la punta solito. Ahora la tabla se pone bastante interesante porque está el Melgar de Arequipa en primer lugar, segundo lugar está Universitario de Deportes, tercer lugar está el Deportivo Garcilaso. Vamos a darle la tabla completa en breve. Ocho de la mañana con 6 minutos, vamos con más información deportiva. Saludos para Radio Poder Chasqui, estamos saliendo en estos momentos en Radio Poder Chasqui, también en Radio Guaira. Un abrazo para ellos. Universitario de Deportes, ¿qué está pasando con Universitario de Deportes? Manuel Barreto desliza la posibilidad de no seguir en Universitario, dice que ha conseguido ya el 90% de los objetivos.
asegura que está teniendo un gran desgaste y por ende su tiempo en Universitario está llegando a su final. Bueno, esto después de que le han reclamado muchísimo por las contrataciones que ha estado haciendo el gerente deportivo del cuadro crema, ¿no? La última que ha hecho es este señor Churín. Churín que no ata ni desata. En su momento fue también Dorregaray. No ha tenido buenas contrataciones últimamente Universitario de Deportes, sobre todo en la delantera, ¿no? Bueno, Fabián Bustos no sería la única salida de Universitario de Deportes. Manuel Barreto también indicó que ya su tiempo en el bicampeón peruano está llegando a su tramo final. En una conversación con un programa deportivo, el exfutbolista dijo que ha conseguido el 90% de lo que se propuso cuando llegó a Universitario. Es lo que me ha tocado un poquito. Por eso digo que para mí significa un desgaste grande y por eso mi tiempo en el club está llegando a su tramo final. ¿Será cierto eso o no será cierto? Bueno, y Franco Navarro le respondió a Jan Ferrari tras reclamo presentado por Universitario. Para ponerlos en contexto, Jan Ferrari está pidiendo que cierren Matute, ¿no? Que cierren Matute. Y Franco Navarro indicó que el reclamo de Universitario sobre la celebración de Kevin Quevedo, ¿recuerdas cuando hizo la U hacia abajo, a la altura del vientre, un poquito más abajo? Dijo que es un absurdo porque el gol se lo dedicó a su madre. O sea, haciendo la U hacia abajo, en la zona genital, es dedicársela a su madre. Parece un poco raro, señor Franco Navarro. Bueno, el gerente deportivo de Alianza Lima se pronunció sobre el reclamo que presentará Universitario de Deportes por los hechos suscitados en el Estadio Alejandro Villanueva durante el Clásico del Fútbol. Y tras la victoria por 1-0 sobre el Deportivo Garcilaso en la fecha 8 del torneo Apertura, el exfutbolista indicó que la U está en la libertad de reclamar lo que le parece justo y que el área legal de su club se va a encargar. Jan Ferrari tiene la libertad y Universitario de reclamar lo que consideran que es justo. Mi trabajo directamente es estar cerca del equipo, cerca del cuerpo técnico. En ese sentido, debo felicitar al equipo y al cuerpo técnico, dijo desde un inicio, pues no, a raíz también de lo que ayer ha obtenido un importante triunfo, 1-0 para Alianza sobre el Deportivo Garcilaso. Tenemos la tabla de posiciones ya con los partidos finalizados de la fecha 8 y como lo mencionaba, bueno, antes Chinchilico me está diciendo hay que decir los resultados. Bueno, Ayacucho Fútbol Club perdió 1-0 frente a la UTC. Los Chancas perdieron también 3-1 frente al Sport Huancayo. Juan Pablo II ganó por primera vez que Alianza Atlético 1-0. El Cienciano del Cusco perdió 1-0 frente a Alianza Universidad, frente al Colero. ¿Cómo es posible esto? Sporting Cristal le ganó 1-0 al Cusco Fútbol Club. Comerciantes Unidos recibió una paliza del Sport Boys, le ganó 4-0 el cuadro rosado. ADT empató 1-1 contra Binacional. Universitario de Deportes también le dio una katana al Melgar, 4-1 le ganó en el Estadio Monumental. Y el día de ayer, como ya sabemos, Deportivo Garcilaso no pudo frente a Alianza Lima y perdió 1-0. Y vamos rápidamente con la tabla de posiciones. Melgar de Arequipa está en primer lugar, Universitario de Deportes está en el segundo puesto, tercero está Garcilaso, cuarto Alianza Lima, quinto Sporting Cristal, sexto Sport Huancayo, séptimo ADT de Tarma, octavo Sport Boys, noveno Cusco Fútbol Club, décimo lugar está Grau, en el puesto número 11 está el Binacional, en el puesto 12 la UTC, puesto 13 Alianza Atlético y ya los coleros, 14 los Chancas, en el 15 el Cienciano del Cusco, puesto 16 están Comerciantes Unidos, Juan Pablo II está en el 17 y al fondo de la tabla lamentablemente está el Ayacucho Fútbol Club y Alianza Universidad. Te doy los resultados también para ti de lo que fue la Copa Perú Chalhuahuacho, el fútbol de nuestro distrito que arrancó este pasado fin de semana con la primera fecha. Virgen Asunta de Chila le ganó 1-0 al Alarcí. Puyas de Raimondi empató 1-1 contra el Sausama. Águila Salvador perdió 2-1 frente al Atlético Fuerabamba. También jugó el Defensor Auquillo contra Chumille, este partido que acabó 8-0 a favor de Chumille. ¿Qué habrá pasado ahí? No había arquero, seguro.
Y también tenemos los resultados de la Copa Perú de Tambobamba. Atención, Tambobamba. Huancayo Corazón empató 1-1 con Unión Ocrabamba. El Sport Paucama perdió por 4-1 contra Sauricaya. Choqueca ganó 1-0 a Cultural Pumamarca. Azacasi goleó 4-0 a Ocacagua. El Inqui empató 3-3 contra Unión Pumamarca. Y Minas Calvario le ganó 1-0 a Unión Payanca. También esta ha sido la primera fecha de la Copa Perú Tambobamba. Ya tenemos fútbol los fines de semana. Y tenemos, por supuesto, partidos para hoy, martes 15 de abril. Tenemos un encuentro bastante importante, ¿eh? No te lo pierdas. Hoy juega el Borussia versus el Barcelona por la Champions League a las 2 de la tarde. Y también a la misma hora el Aston Villa versus el PSG. Partidazos los que nos esperan para hoy a las 2 de la tarde. 8 de la mañana con 12 minutos, punto final al bloque deportivo y es momento de entrar a la información de los principales diarios, de las portadas de los principales diarios de nuestro país. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 13 minutos, ya está con nosotros nuestra compañera Gladys Aguilar con toda la información de los principales diarios. Gladys, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Javier. Hoy martes está todo nublado, está haciendo bastante frío. ¿Tú no tienes frío? Yo soy calenturiento, creo. De la selva. Yo soy de la selva, sangre caliente. Yo sí, la verdad que tengo bastante frío y la recomendación de siempre, ¿no? Por favor, hay que abrigar a nuestros niños de la casa, hay que abrigar a las personas mayores, porque ellos son los que están expuestos y son los que usualmente se enferman con mayor rapidez. Dicho eso, nosotros ya iniciamos con nuestras principales portadas de nuestros diarios regionales como diarios nacionales. Nos vamos rápidamente con el diario Chasqui, Apurímac para el mundo. Ahí tenemos como fotografía principal la Plaza Micaela Bastidas de Abancay. Indica, lanzan plan por Semana Santa Segura 2025 con el objetivo de preservar la seguridad, el orden público y la integridad de la población. Durante el feriado largo se realizó el lanzamiento del plan Semana Santa Segura 2025 en una ceremonia en el Parque Micaela Bastidas de Abancay. Al costado izquierdo tenemos la fotografía de Mario Vargas Llosa y dice Nacional. Gobierno declaró duelo nacional por fallecimiento de Mario Vargas Llosa, que en paz descanse. Efectivamente, nuestro escritor y uno de los escritores más importantes que ha tenido nuestro país, lastimosamente dejó de existir el día domingo en la noche. Líneas abajo observamos el trabajo de una línea amarilla, parece que es justamente un pool de maquinaria pesada y dice Uripa, municipalidad garantiza el acceso a Illanta con mantenimiento vial por Semana Santa. Líneas abajo observamos la fotografía del gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy, y dice Ica, gobernador regional participa del 7º Consejo de Estado Regional junto a la PCM. Eso es lo que trae nuestro diario Chasqui, Apurímac para el mundo para el día de hoy, martes 15 de abril. Nos vamos rápidamente con el diario Pregón, diario judicial, diario de Apurímac. Tenemos como fotografía principal y es una lamentable noticia, es una imagen bastante fuerte, bastante cruda, porque observamos básicamente restos del vehículo. Probablemente es un accidente de tránsito, pero es increíble de cómo el carro se ha destruido, porque pareciera de que metieron el carro en una licuadora y lo dejó ahí estrujado. Efectivamente, la fotografía es esa. Y dice, salvaron de morir. 2 heridos tras despiste y volcadura. 2 personas resultaron heridas luego del despiste y posterior volcadura de un automóvil en el sector de Acobamba, ubicado en el distrito de Chapimarca, provincia de Aymaraes. Al costado derecho, líneas arriba, observamos la fotografía del famoso Cosito. ¿Alguien se acuerda del Cosito?
era pues el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, y dice casos más emblemáticos. Humala y Nadine a horas de un veredicto que podría enviarlos a prisión o absolverlos. Líneas abajo observamos la fotografía de una persona atendiendo, justamente me parece que es la municipalidad, y dice distrito de Pacobamba, Corte de Apurímac promueve justicia itinerante en zonas rurales de Andahuaylas. Felicitaciones, es importante de que más entidades del Estado estén cerca de nuestro país. Al costado derecho también observamos la fotografía del gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy, y dice, junto a la PCM Ministros, gobernador regional participa del 7º Consejo de Estado Regional en Ica. Líneas abajo observamos que hay un derrumbe y dice en Progreso Grau, colapso de la vía vecinal en Chacapampa, deja a pobladores incomunicados y sin agua potable. Por favor, ahí la recomendación de nuestras autoridades, ¿qué está pasando? Se han dormido, sabían que, bueno, pues la temporada de lluvia iba a traer como consecuencia los huaicos, iba a traer como consecuencia los deslizamientos, y al parecer no hay cultura de prevención, dejaron, y ahora, sobre todo esta vía de Chacapampa, están, o al menos nuestros amigos de Chacapampa, nuestros vecinos de Chacapampa, no hay forma de salir de su lugar porque la carretera voló, básicamente hubo un derrumbe en la carretera, se quedan sin agua y se quedan sin conexión. Ahora sí, nos vamos rápidamente con el diario. A ver, por favor, Chinchico, ¿dónde has llevado mi diario? Ahí está, ya lo trae. Con el diario del Cusco, ¿qué trae el diario del Cusco para el día de hoy? Tiene como portada principal, o como titular principal, presentan proyecto de amnistía para choferes. Propuesta plantea que del 2020 a la fecha queden anulados todos los papeletazos emitidos a nivel nacional. Argumentan que choferes de vehículos que fueron afectados por la pandemia ya no pagarán las multas impuestas. Quedarían excluidos las infracciones muy graves y aquellas asociadas a accidentes de tránsito que hayan comprometido la integridad física o la vida de las personas. ¿Qué les parece esta propuesta? Es un poquito complejo, porque entendemos de que efectivamente por la pandemia muchos aún no se recuperan económicamente, pero también debemos analizar de que hay conductores irresponsables, y disculpen que lo digamos así, pero es que hay conductores bastante imprudentes e irresponsables que manejan los respectivos documentos necesarios y básicos. Hemos visto de que hubo atropellos, hemos visto de que hubo accidentes de tránsito, y muchas veces estos conductores no tenían ni licencia de conducir y mucho menos SOAT. Entonces, ¿cómo es que protege a aquella familia que se ha visto afectada con este problema? Terminan cubriendo ellos mismos su gasto, y bueno, pues el papeletazo está ahí, está el proyecto también de que, bueno, pues dejen o no paguen estos papeletazos que hubo desde el 2020 hasta la fecha. ¿Qué tan viable es esta propuesta? Personalmente creo que no, porque efectivamente hay conductores que sí son irresponsables. Y saludo también a aquellas personas de que se dedican justamente al transporte de personas, son responsables, respetan los límites, sobre todo los límites que les permiten, ¿no? Y bueno, cuentan con todos los papeles necesarios. Mis respetos para ellos, yo sé que trabajan día a día para poder sacar adelante a su familia, pero así como hay buenos conductores, también hay muy malos conductores. Así que por favor, hay que tener en cuenta, y cuando maneje un vehículo, cuente con todos los documentos necesarios. Líneas abajo, la noticia de la semana para la ciudad del Cusco. Hubo un enfrentamiento y ahí tenemos la fotografía principal. Autos chocados, hombres detenidos, ambulancias y policías. ¿Qué dice? Delincuentes de Lima pretendían hacer de las suyas en Cusco. Cuando asaltaban el Instituto Raimondi de San Jerónimo, fueron sorprendidos por agentes policiales tras persecución y balacera. 3 de los elementos de Malvivir fueron capturados. 2 agentes de la Policía Nacional del Perú resultaron heridos con golpes en la cabeza. Jefe de la región policial Cusco destacó inmediata respuesta frente a la incursión delictiva. Felicitaciones no solo al personal de la Policía Nacional del Perú, porque se ve a través de también de los videos que circulan ya a través de las redes sociales, el actuar de justamente del serenazgo del distrito de San Sebastián. Felicitaciones, estoy segura que de esta forma deben capacitar no solo en el Cusco, sino también aquí en nuestro distrito de Cotabambas,
en nuestra provincia de Cotabambas, en el distrito de Chalhuahuacho, en el distrito de Cotabambas también como tal, y el distrito de Mara, etcétera. Hay que capacitar a nuestro personal porque saben de que la delincuencia, el sicariato, ha estado incrementando, y sabemos que inicialmente, bueno, pues inyectan en la ciudad de Lima, luego van a la zona norte, pero también quieren venir a la zona sur, así que por favor hay que estar capacitados. Saben que estos delincuentes son, pues, no le tienen miedo a nada. Es más, uno de estos locos disparaba con 2 pistolas al mismo tiempo. ¿En qué nivel? No sé, la verdad. Entonces, por favor, hay que estar capacitados, siempre hay que ir preparando a nuestro personal, sobre todo de seguridad ciudadana, y la Policía Nacional del Perú, que estoy segura que sí está capacitado para enfrentar este tipo de casos. Líneas abajo observamos la fotografía de Mario Vargas Llosa en Machu Picchu y dice: cremaron el cuerpo inerte del ilustre peruano Mario Vargas Llosa. Al costado derecho tenemos la fotografía de la expareja presidencial Ollantumala y Nadine Heredia, y dice: hoy dictan sentencia contra Ollantumala y Nadine Heredia. Partidos políticos ya pueden tramitar sus alianzas electorales. Líneas arriba, observamos un accidente de tránsito y dice: padre e hijo mueren al despistarse su moto en Velilla. Al costado izquierdo tenemos la fotografía del Taitacha de los temblores, que el día de ayer, exactamente a horas de la tarde, salió a dar la bendición, que son 3 bendiciones, y por último la 4ª con una misa. Y dice: decenas de miles de personas participaron del grandioso acto de fe. Patrón jurado del Cusco recorrió las calles del centro histórico. Ahora sí, nos vamos rápidamente con el diario Sol del Cusco, que trae el diario Sol del Cusco para el día de hoy. Tenemos como fotografía o como portada principal a un hombre detenido, y al costado está, la verdad, la imagen bastante difuminada. Entendemos que porque es una imagen bastante fuerte, pero ahí se puede ver restos de sangre cubierto con una manta, y dice: parricidio horroriza al distrito de Santiago. Capturan a sujeto por ser el autor de la muerte de su propia madre. ¿Qué está pasando con la salud mental de nuestros pobladores? ¿Cómo es posible que ya se escuchan noticias que matan a sus padres, asesinan a sus hijos? La verdad es que ahora el tema de sobre todo la estabilidad emocional, todo el tema psicológico hay que tratarlo bien. Ya empecemos a tratar, debería ya haber proyectos, ya debería haber alguna campaña para justamente tratar del tema psicológico, porque cada vez estamos de mal en peor, y esto pues ha incrementado en las redes sociales. Líneas abajo observamos a un detenido, a uno de los delincuentes que intentaban asaltar el día de ayer al instituto, y bueno, dice: frustran asalto a mano armada en el Instituto Antonio Raimondi, y policía detiene a 3 presuntos delincuentes tras balacera en la Avenida de la Cultura. Esperemos que no lo suelten y bueno, pues que entre a la cárcel como tiene que ser. Líneas arriba observamos la fotografía de nuestra presidenta Dina Boluarte, y dice: Dina Boluarte: aquella moto que circule con 2 será inmediatamente intervenida por nuestra Policía Nacional del Perú. Esperemos que se cumpla, porque todos los días reportan asesinatos, todos los días reportan que siguen siendo extorsionados, y nuestra presidenta, como alguna vez ya nos dijo, no es su responsabilidad. Al costado derecho también observamos la fotografía de un sujeto de aproximadamente 25 años detenido por la policía y con las manos enmarrocadas. Dice: dictan 9 meses de prisión preventiva a sujeto que secuestró a menor en Cusco y la llevó a Arequipa. Mucho cuidado, sobre todo con nuestros adolescentes que están en una edad bastante vulnerable, en la que, bueno, pues cualquier cosita bonita que escuchen, se van con el primer tipo que aparecen. Por favor, mucho cuidado los papás. Líneas abajo también observamos la fotografía de una mujer aparentemente detenida, y dice: capturan a fémina que trató de secuestrar a una niña en la puerta de su colegio. Mucho cuidado, repito. Líneas abajo también observamos la fotografía del Taitacha de los temblores, y dice: el Taitacha derrochó bendiciones durante su paso por las calles de Cusco. Eso es lo que trae el diario Sol del Cusco para el día de hoy, martes 15 de abril, mitad de mes, rapidito. Y nos vamos rápidamente con nuestras portadas nacionales que trae el diario Comercio para el día de hoy. Ahí tenemos como fotografía
justamente principal la fotografía de nuestro escritor Mario Vargas Llosa y dice: Mario Vargas Llosa, peruano universal y eterno, el mundo despide al Nobel. Último adiós. Literatos y líderes de diversos países expresaron su pesar por el deceso del escritor. Sus restos fueron velados en privado en su departamento de Barranco y luego fueron cremados. Homenaje: el Instituto Cervantes anuncia el diccionario Vargas Llosa para que haya pedido 100 escritores, una palabra que lo defina. La Real Academia, perdón Chinchico, por favor, ¿qué estás jugando con nuestras portadas principales ahí? La Real Academia Española se declaró de luto. Recuerdos: conozca las frases más emblemáticas que nos dejó en las páginas del Comercio, así como los últimos lugares que visitó y que sirvieron de inspiración para sus novelas. Eso es lo que trae el diario Comercio para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario La República. Tenemos la fotografía justamente, a ver ahí, no tenemos la fotografía, sí, tenemos la fotografía de Mario Vargas Llosa cuando era relativamente joven y dice: intelectuales, políticos e instituciones rinden homenaje a Nobel de Literatura. Muerte de Vargas Llosa conmueve el mundo, opuso la libertad al fanatismo, la ironía a los dogmas. Presidente francés Emmanuel Macron, gracias por su inmensa obra. Nuestro hispanoamericano, la Casa Real de España. Describió América Latina con una pluma de desgarro reales en una ficción delicada e interpeladora. Gabriel Boric. Su legado perdura en las letras universales. Universidad Nacional Autónoma de México, la UAC. Eso es lo que trae el diario La República para el día de hoy. Líneas abajo tenemos la fotografía de 5 personas, 5 personas. Y como siempre, van 4.263 víctimas en el gobierno de Boluarte. 13 asesinados más del día de ayer. En cuestión de 24 horas, 13 asesinados más. En Lima, Luis Venegas, José Oria Infante y Edwin Limache en Chimbote. Max Antonio Pisco, de 30 años, Callao. Rosario Quispe Sandoval y su amiga Gloria. Jorge Velázquez Guardia y John García Malaver, de 25 años, en Chorrillo. El resguardo de un camión de gaseosas en Tumbes, Andy Álvarez Carrillo. En Patás, la Policía Nacional del Perú, Eder Vega. En Ayacucho, Rita Miguel y un menor de iniciales LGBL. Son los que se suman a la lista de asesinados y a la lista justamente de extorsionados. Lastimosa la noticia, todos los días la cifra se incrementa y no hay solución a esto. Líneas abajo, observemos la fotografía de Dina Boluarte y me sorprende, seguramente que a ustedes cuando lo van a ver también, porque es una presidenta muy distinta a la que hemos conocido. Acá sale finita. Qué bonita foto, dirían por ahí. Promulga ley que atente contra la cooperación y las que persiguen a las ONGs. Eso es lo que trae el diario La República para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario Perú 21. Tenemos la fotografía del presidente, tenemos la fotografía de Mario Vargas Llosa y dice: su dolor es nuestro. Los hijos de Mario Vargas Llosa le dieron ayer el último adiós. Mario eterno, el mundo también se despidió de él. Líneas abajo tenemos la fotografía de Giovanna Pollarolo y dice: Giovanna Pollarolo, Vargas Llosa fue el primer escritor que me llevó a otros mundos. Esto es lo que trae el diario Perú 21 para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario El Correo, que trae el diario El Correo para el día de hoy. Tenemos la fotografía o un dibujo, en realidad un dibujo bastante bonito de Mario Vargas Llosa y dice: especial. Mario Vargas Llosa recibió incontables reconocimientos tras su partida. El mundo le rinde homenaje. Escritores y políticos y personalidades peruanas y del extranjero e incluso gobiernos elogiaron la figura de nuestro Nobel. El Poder Ejecutivo declaró duelo nacional por el deceso del laureano escritor cuyo velorio se desarrolló en estricto privado. Al costado derecho tenemos la fotografía de el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia. Dice: el Poder Judicial dicta hoy sentencia contra Ollanta y Nadine. Líneas abajo tenemos la fotografía de unos motorizados y dice: motos no podrán circular con 2 personas en Lima y Callao. Líneas abajo te podemos leer también que indica: el sodalicio deja de existir a causa de los abusos. Nos vamos rápidamente con el diario El Peruano, que trae el diario peruano para el día de hoy. Tenemos la fotografía de Dina Boluarte abrazando a uno de los hijos de Mario Vargas Llosa.
Y dice, destaca presidenta de la República Dina Boluarte, restricción para motos, busca frenar avance de extorsiones y sicariato, vehículos menores que circulen con más de una persona a bordo Lima Callao serán inmediatamente intervenidos por la policía. El costado derecho dice, extensión de estado de emergencia es necesaria con el fin de mantener la batalla sin cuartel contra la seguridad, dice la jefa del Estado. Líneas abajo dice, hasta siempre Mario, los restos del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa fueron cremados ayer en una ceremonia privada efectuada tras un velorio reservado al cual asistió la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien a nombre del gobierno rindió homenaje al escritor nacional cuya huella imborrable en la literatura y la cultura destacó. Líneas abajo tenemos en política, servicio alimentario escolar no se detendrá. Midis dice que toma medidas para garantizar vigilancia. Y por favor, ¿quién cree a Midis a estas alturas? El otro año era programa Caliwarma, ahora es programa Aliméntate, no recuerdo bien el nombre, pero mañana seguramente se llama programa, no sé, pues, Comamos Bien, y los proveedores van a ser los mismos, y eso es lo que se ha descubierto. Los proveedores de Caliwarma, de todos esos programas de alimentación, que no sé cuántos nombres le han cambiado, es el mismo proveedor, entonces van a seguir con lo mismo. Nuestros niños van a seguir con intoxicación, y bueno, pues no sé qué vamos a hacer, la verdad. Nos vamos con el Diario Expreso y terminamos con esta portada. Tenemos la fotografía de Dina Boluarte en todas sus facetas. Es una fotografía bastante interesada en el Diario Expreso, porque inicialmente tenemos la fotografía, exactamente la fotografía perfil, solo el perfil de la presidenta Dina Boluarte como ingresado. Ahí tenemos el tabique desviado, tiene la papada, tiene el mentón, al costado derecho ya un poquito más fina, y la última foto está pues con una nariz respingadísima. Ahí se nota que se echó un poquito de botox, tal vez, no sabemos qué se ha inyectado, porque la frente está tiesa, la carita bien finita, bueno, no sé qué ha pasado, ha hecho una metamorfosis. Clínica, testigos y documentos contradicen a Dina Boluarte sobre su operación estética. Enredada. Revelan que Boluarte pasó más tiempo internada de lo que declaró ante la fiscal de la Nación. Historia clínica muestra que la operación duró más de 2 horas, no 50 minutos como dijo la mandataria. Exsecretaria de Estados Unidos afirma que la presidenta manipuló y hasta robó su expediente médico. Fiscal la enfrenta en plena declaración, acusan a su abogado de dictarle las respuestas. Cavani habría pedido cargos públicos a cambio de operar gratis a Boluarte, tráfico de influencias. Eso es lo que trae el Diario Expreso para el día de hoy. Y líneas abajo dice, además de un legado literario colosal, Nobel Mario Vargas Llosa deja millonaria herencia en euros. Y bueno, estas son nuestras principales portadas regionales como nacionales para el día de hoy, martes 15 de abril, mitad de mes. Estamos exactamente a la mitad del mes de abril, ya viene mayo, ya viene junio y ya estaremos a mitad de año. Hay que trabajar, por favor, para que en Navidad, Año Nuevo, no estemos diciendo que no hemos ahorrado nada. Si este año querías comprarte tu casita, hay que ahorrar, hay que trabajar, que para eso estamos. Dicho eso, siendo exactamente las 8 de la mañana con 33 minutos... Yo ya me despido de tu programa informativo Huillarico, y de igual forma a nuestros compañeros Javier Check y a Gonzalo Huirse, y el saludo especial a nuestra Catedral del Deporte, Williams Uama. Que tengan un excelente día, que tengan un buen inicio de semana, porque aún es martes, no estamos todavía finales de semana. Así que por favor, abrígate, cuídate muchísimo, y recuerda que a las 9, dentro de 26 minutos, entra nuestra compañera Lisbeth Saldívar con el programa La Chambita. Si tienes algún anuncio, quieres vender tal vez algún producto, quieres vender tu papita, ahí hemos visto que también ya está produciendo la papa, la habas, no sé, tengas algún producto que quieras vender, escríbele a Lisbeth Saldívar con toda confianza al número 974-78-2420. Si tienes un spot de una pollería, de tu restaurante, de tu tienda de abastos, de tu tienda de todas las tiendas que tú quieras, si tienes algún spot y quieres que pase por la radio, aprovecha esta hora comercial que tenemos al 974-78-2420. Y recuerda, es completamente gratuito, no te van a cobrar nada, y porque para eso está ese programa La Chambita, así que contáctate con nuestra compañera Lisbeth Saldívar. De 10 a 12 también está Rumbo al Mediodía, donde puedes hacer tus pedidos musicales, cumbia, chicha, guayno, todos los
géneros que tú quieras, ahí Lisbeth te la va a colocar rumbo al mediodía, de 10 a 12 del mediodía. Y de 1 a 3 de la tarde está nuestra compañera Dalia Quispe con su programa Su Majestad el Huayno. Vamos a escuchar nuestros guainitos que mamá, papá escuchaban, los guainos contemporáneos también, claro que sí. Y de 3 a 5 está con justamente nuestro compañero David Vargas con Celebra la Tarde. Ahí también puedes realizar tus pedidos musicales de todos los géneros. De 5 a 6 está nuestro compañero Javier Chejia, justamente con Avenida Musical. Ahí Javier viene con sus temáticas, bastante activo, bastante dinámico. Escucha y tal vez ganes algún premio, porque a veces sortea a nuestro compañero Javier. Y por último está nuestro compañero Gonzalo Huirce de 6 a 7 con el programa La Pichanga de Surubí. Así que ya sabes, tenemos una programación variada en todo el día donde tú puedes escuchar, puedes sintonizarnos, también puedes enviar tus saludos con toda confianza. Dicho eso, ahora sí me despido. Cuídense mucho. Chau, chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.